Ahí me pasó de todo en Pakistán. En Pakistán fue, yo creo que uno de los sitios en los que tuve la situación de más miedo, la verdad, de acojones, porque en Pakistán estuve también más tiempo del que yo esperaba estar, porque estaba esperando el visado de Irán, que era mi siguiente visado. Ahí hay una movida. Yo cuando estaba en la India esperando el visado de Pakistán, ahí conocí a un madrileño que venía en bici desde Madrid. ¿Qué Con dices? su bici. Hizo la misma ruta que yo, a la inversa con la bici. Él empezó en marzo, eso fue en septiembre, de marzo a septiembre. Lo hizo con calma, en plan. Luego Sí, se disfrutando. desvió a Rumanía, se desvió a Vale. tal. Lo hizo con calma y lo hizo disfrutando. Pero de marzo hasta septiembre que me lo encuentro. Y me contó que hay una parte muy chunga entre la frontera de Pakistán y de Irán, que era sobre todo. No sé por qué se lo conté a mis padres, pero bueno. En ese momento se lo contaste. Sí, Anda, que tú. a 200 kilómetros antes de llegar, o sea, estás en Pakistán, unos 200 kilómetros más o menos antes de llegar a la frontera con Irán, más luego unos 300 kilómetros hasta que te adentras en Irán. Toda esa zona, como, creo que si no recuerdo mal, es como la zona de Bachustán, y es una zona que ni se siente ni de Pakistán, ni de Irán, ni de Afganistán, que está justo arriba. Es una zona muy conflictiva, que además pues, los terroristas aprovechan también esa situación pues, para meter mano y tal. Entonces, los turistas que pasan por ahí van con escolta militar. No, durante esos 500 kilómetros que tardas a lo mejor con los militares y demás, a lo mejor 5 días o así, el chico lo hizo con la bici, o sea, con la bici en el camión, y le iban llevando de un sitio a otro, y él no podía poner un pie en la calle porque a lo mejor puede haber un francotirador o puede haber un secuestro rápido, tal. Entonces, toda esa distancia, todos esos kilómetros los tenías que hacer con escolta militar. Yo estuve en Pakistán más tiempo del esperado. Estaba esperando el visado de Irán. Como no me contestaban, me fui. Dije, bueno, pues estoy aquí en Islamabad, en la capital, me voy a ir hacia el norte, hacia el Himalaya, que eso es precioso, el Himalaya. Y disfruto un poco de las montañas. Y me fui para allá, luego allí estuve en la casa de Bin Laden, donde bombardeó, donde pillaron a Bin Laden y demás. Estuve en sitios, ahí, bueno, me pasó de todo. Donde más miedo he pasado fue eso, cuando decido irme al Himalaya de Pakistán, a la zona montañosa, a la zona aislada. Haciendo autostop, yo eso lo disfruté muchísimo. Tú no sabes el momento en el primer momento, el primer camión, allí los camiones son muy raros, son diferentes los camiones, son diferentes, son muy decorados y demás, y encima de la cabina del camión hay como una especie de dos chapas, Vale. ¿de acuerdo? Dos chapas, Vale, donde vale. también pues, meten cosas. Ah, vale. Pues entre ok. esas cosas yo estaba viajando. O sea, un altillo. Sí, como una especie de altillo. Vale. Yo estaba en ese altillo, en carreteras, en infraestructuras muy malas, rodeado de montañas enormes, así. Guapísimo. Y ese momento fue maravilloso. Sí. Ese momento fue maravilloso. Y luego viajé, tuve la suerte, porque no hay sitio en la cabina van 8 personas, claro, ¿dónde te meten? Pues arriba. Yo iba viajando arriba, yo iba flipando, yo digo, esto es realidad, esto está pasando, de verdad, esto me está pasando, yo estaba disfrutando. Hice varios autostops, tal, quería intentar llegar cerca del K2, quería verlo de lejos, muy de lejos. Entonces mi idea era adentrarme bastante. Me adentré de menos porque como al tercer, cuarto día me encontré en un puerto de montaña, iba con un camionero, paramos en el puerto de montaña. En ese puerto de montaña paramos a comer, el camionero me invita a comer porque es como su forma de ser y no puedes negarte, porque si te estás negando Es una falta de es respeto. de respeto. Y en parte yo encantado porque no, Ay, madre, quiero no decirte, hay presupuesto, quiero comer. en parte me sabe mal porque no estoy acostumbrado a ese tipo de cultura, Claro. pero por otro lado me venía de puta madre, la verdad, sinceramente me venía muy bien. Paramos a comer, comemos tal, y cuando vamos a subir al camión para seguir la ruta, se da cuenta que ha pinchado una rueda. Entonces empiezan a cambiar la rueda y demás, tardaron muchas horas. Empieza a anochecer. Yo, mientras que van cambiando la rueda, hay 2 policías ahí que están controlando ese paso de montaña, porque puede ser un paso, entiendo yo, donde pasan cosas que no deberían pasar. Y hago buenas migas con ellos, parecen simpáticos. No hablan mucho inglés, pero lo poco que hablan, pues la gente que se quiere entender, ya te digo, se entiende. Y parecían buena gente. Que eso se hace de noche y yo pensando, vale, se me está haciendo de noche, cuando llegue al destino, porque ahí las rutas, ya te digo, vamos muy lentos, y el destino que tenía pensado llegar con ese camionero, no voy a llegar, se me va a hacer de noche y encontrar un sitio donde dormir de noche, tal, no me gusta mucho la idea. Y los policías me estaban ofreciendo que me quedara a dormir con ellos. Entonces dije, bueno, pues me quedo a dormir con ellos y mañana pues intento hacer autostop desde este mismo puerto y continúo la ruta. Bueno, pues no acabó pasando nada, no pasó nada. Estoy aquí, no pasó absolutamente nada. Pero yo pasé miedo, yo lo pasé mal. Lo pasé mal porque hubo un momento, hubo situaciones, no es que pasó nada concreto, sino que fue lo que se respiraba en las salas, Lo que estabas percibiendo tú. lo que estabas percibiendo, y yo llegué a tener pensamientos muy intrusivos tal vez, en el que yo ya no sabía si me iban a vender a unos talibanes,
si me iban a robar o si simplemente me iban a violar. Yo esos 3 pensamientos los tenía, la verdad. O sea, ¿tú en qué te basas? No había nada en concreto, pero entre ellos hablaban, se reían, me miraban y se volvían a reír, o como que confirmaban cosas entre ellos. Es decir, vale, no hablo tu idioma, pero entiendo la comunicación no verbal. Claro. No, o sea, es decir, va todo en comunicación no verbal, no hace falta entender un idioma. Entonces, yo no sabía que estaban hablando, pero no estaban hablando cosas buenas. Me preguntaban mucho sobre el reloj. Llevaba un reloj de estos Xiaomi, el más barato, el que te marca los pasos y el sueño y poco más. Pero bueno, pues se ve que eso llama la atención allá. Me preguntaban mucho me preguntaban mucho si estaba circuncidado. Imagino que mejor por el tema de judíos, no lo sé. Me bromeaban mucho, que eso, una broma un poco de mal gusto, pero en aquellos sitios que la verdad que son un poco, o sea, los musulmanes en general, los pakistaníes en específico, son gente muy hospitalaria, súper buena, pero son súper machistas. Sí. Sí, son machistas. Entonces, allí bromeaban mucho entre ellos, diciéndome a mí, con su poco inglés, de que uno de ellos tiene un novio. Pero no era una broma graciosa. Y además que lo repetían, y todo esto en bucle, lo del reloj, lo del si estaba circuncidado y lo del novio. Todo eso en bucle. Porque tampoco tenía mucho idioma de inglés. Sí. Yo estaba súper incómodo, pero no podía escaparme de ahí. No tenía internet. Estaba en un puerto de montaña. Nadie sabía dónde yo estaba. Nadie sabía dónde yo estaba, porque llevaba varios días sin internet. En Himalaya yo no tenía internet. Mis padres, yo les había dicho cuál era la idea que quería hacer, que cuando volviera al sitio de tener internet me iba a comunicar con ellos, pero nadie sabía realmente dónde yo me encontraba en ese momento. La incertidumbre que eso genera, claro. Y los miedos como padres, evidentemente, entiendo que... Yo al final me fui a dormir porque estaba cansado. Sí, al final. Porque me duermo encima de una roca. Me fui a dormir, mi último pensamiento fue, bueno, lo que tenga que pasar, que pase. Y me dormí. ¿Qué pasó? Nada. Me desperté, me invitaron a desayunar, me ayudaron a parar un coche y me fui. Pero ya cuando me fui, ya el miedo que yo tenía en el cuerpo, porque la verdad que ahí sí que fue, yo creo que es el momento que de todos mis viajes, creo que es el momento que más miedo he podido pasar, la verdad, Sí. o que he sido más consciente del miedo.